Si hay una época denostada por excelencia, esa es sin duda la medieval. Frases como "estamos volviendo a la Edad Media" son sinónimo de atraso e involución. Y es que esta es una época generalmente asociada a la pobreza, a la barbarie, a la superstición, al hambre, a la miseria. Podemos culpar en buena parte de esta imagen miserable a la ficción, ya que siempre han retratado la Edad Media como una época en donde el invierno era eterno, en donde la gente común iba sucia y vestida con harapos, donde se quemaban brujas como pasatiempo, y donde los pueblos siempre estaban en ruinas. ¿Pero qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Realmente fue una época tan terrible? Lo cierto es que después de la caída del Imperio Romano, Europa sufrió muchos y grandes cambios. Pero no menos cierto es que la Edad Media, al abarcar 1000 años, dio lugar a muchos avances y no dejaron de ser un puente natural entre las épocas que nosotros llamamos antigua y moderna. Además, normalmente la historiografía centra su atención en Europa, cuando otras civilizaciones como el Imperio Tibetano, el Bizantino, los turcos y los califatos vieron su esplendor precisamente durante la Edad Media, que normalmente no se los coloca a la altura del Imperio Romano, pero hay que ser sinceros, el Imperio Romano, aunque grandioso, no estuvo ni mucho menos exento de problemas. Pero ¿de dónde viene el término que nosotros conocemos como Edad Media? El término que nosotros conocemos como Edad Media fue acuñado en el Renacimiento para marcar, de forma simbólica, el nacimiento de una nueva era que se inspiraba en la época clásica, o mejor dicho, en la idealización de la época clásica. Por lo que todo lo que había en la época clásica y en la época naciente tenía que considerarse como una transición, como una época a medio camino. De ahí su nombre. Originalmente la idea de la Edad Media se refería a la esfera artística. Los artistas renacentistas normalmente fijaban su inspiración en el esplendor de la antigua Roma, por lo que el final de su imperio coincidía también con el final de la época que admiraban, y por lo tanto con el inicio de una época oscura. Tanto fue el desprecio de los artistas del Renacimiento por la época medieval que algunos, como Giorgio Vasari, la calificaban de una época grosera y a sus artistas de artífices ineptos. Otras disciplinas, como el humanismo, consideraron a la Edad Media como una época dominada por el dogma y la irracionalidad. Este mito de Edad Oscura alcanzó su apogeo durante la Ilustración, época en donde se puso al pensamiento como base para la racionalidad. Y si bien es cierto que la gente que vivió durante la Edad Media era supersticiosa, también tenemos que ser justos. La gente que vivió en épocas posteriores, como el Renacimiento y la Ilustración, no eran menos supersticiosas porque la educación seguía estando al alcance de muy pocos. Además, también tenemos que tener en consideración que aunque la historiografía nos marque algunos eventos como umbrales de transición entre una época y otra, estos cambios no suceden de la noche a la mañana, sino que son graduales. La medicina, las ciencias, el arte y demás disciplinas siguieron su curso natural a lo largo de los siglos, aunque también hay que reconocer que ciertos eventos mejoraban o empeoraban el terreno sobre el que crecían, como podían ser el ascenso o caída de imperios, hambrunas, desastres naturales. Lo cierto también es que tanto en el Renacimiento como durante la Ilustración, quienes criticaban la Edad Media eran poco generosos al reconocer que los avances que se estaban produciendo precisamente en su propia época eran la continuación natural de aquellos que se habían producido durante el medievo. Solo por mencionar algunos, la medicina, la óptica, la agricultura y la artesanía. Y para más ironía, la mayoría de los tratados eran copias de aquellos que se habían producido durante la Edad Media. Otra idea muy difundida es que la gente de la Edad Media trabajaba hasta la extenuación para sobrevivir a duras penas. Sin duda, el trabajo agrícola es duro, como hoy en día, pero fue durante la Edad Media que se inventaron multitud de herramientas para facilitar sus tareas. Además, el trabajo seguía el ritmo natural del día. Además, el calendario tenía multitud de días festivos ligados a celebraciones religiosas. Ciertamente, la Edad Media no fue la mejor época de la historia para vivir, pero ciertamente no fue peor que la precedente, y muchos de sus males no se erradicaron en épocas posteriores. Que sea considerada una época oscura es quizá, en buena parte, porque aquellos quienes acuñaron el término tenían la esperanza y el deseo de que días mejores estaban por venir. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle a me gusta y suscribirte, y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.